E ti xa probaches o Petroni. Disfruta do vermú de Padrón elaborado con albariño sobre días. Goza da frescura do Petroni e déixate conquistar polos aromas e sabores da nosa terra. Petroni, o vermú de Galicia, o vermú dos galegos. Y ahora en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeirós, Vermut con Ser. La entrevista, el reportaje, el debate. Mateo Benavides. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Hola, ¿cómo están? Saludos, señores, muy buenos días en este domingo de marzo. Gracias por acudir una vez más a esta cita con los micrófonos de Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeirós. Hoy además queremos compartir nuestro especial entusiasmo. Nos ha levantado bastante el ánimo la música de Amancio Prada y ya verán ustedes por qué. Y les proponemos, queremos derrochar hoy, si me permite el técnico Rodrigo Mourinho, derrochar un poquito de generosidad y rascar un poco el bolsillo para invitarles a todos ustedes, sin excepción, al vermú de la casa, que además, y no es ninguna bagatela, es el mejor vermú del mercado. Nos estamos refiriendo a Petroni, lo pueden elegir ustedes en blanco o rojo, y estamos seguros que nos va a alegrar a todos un poquito más este domingo. Por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós. Y en nuestro caso estamos especialmente contentos porque nos encontramos en Padrón. Tenemos como anfitriones a los propietarios y dueños de la empresa que elabora el vermú Petroni, que son nuestros patrocinadores desde hace ya unos cuantos años, pero además tienen otras muchas empresas que no solo rentabilizan económicamente, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista cultural. Estamos hablando además del Pazo de Arretén, que no olviden, y esto sí que llega al alma, es donde estuvo viviendo durante 16 años Rosalía de Castro. Tamén, queridinha, adiós por sempre quizais, digo cheste adiós chorando den la beiriña do mar, non me olvides, queridinha, si morro desoirás, tantas leguas mar adentro, miña carsiña meu lar, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Cristina Codesido, Manuel Vidal, muchas gracias por abrirnos las puertas de este Pazo increíble que habéis recuperado con muchísimo cariño y con muchísimo entusiasmo. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Yo, si les parece... Gracias. Buenos días, Cristina. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. El marco donde nos encontramos merece, si les parece, una breve reseña. Nos gustaría que nos comentaseis cómo es el Pazo de Arretén. Está vinculado a Rosalía de Castro, vivió en él durante unos cuantos años, es del siglo XVI, me parece, pero bueno, quizá mejor que vosotros no lo conoce nadie, cómo estaba y cómo está en estos momentos, porque ha habido un proceso de recuperación importante, ¿verdad? Bueno, pues buenos días antes de nada. Y bueno, pues un poco la historia del Pazo Arretén está más que escrita. O sea, del siglo XVI, Rosalía de Castro vivió 16 años en esta casa y poemas como Cantares gallegos pues nos habla de la casa grande de Arretén, ¿no? Y nada, nosotros lo que fuimos recuperando poquito a poco pues fue un poco todo lo que es la estructura. ¿Recupera o tiene los elementos típicos del Pazo gallego, todos ellos? Tiene todos los elementos, capilla, fuente, tiene el abeto, tiene hórreo, palomar, sí, y aparte, bueno, pues tiene un viñedo espectacular. Oye, qué suerte que se haya recuperado esto. ¿Tuvisteis que hacer un gran esfuerzo, no solo económico, para poder, porque yo tengo entendido que en algún momento no estaba como hoy? No, pues mira, pues llevamos 20 años con el Pazo y aún seguimos restaurando cosillas, o sea que poco a poco, porque bueno, los tiempos tampoco están como para tirar cohetes y bueno, y todos los esfuerzos, pues cuando se va ganando un poquito de dinero, pues se va metiendo en la restauración del Pazo. Y muchas veces esos esfuerzos, que como bien dice Manuel, son esfuerzos
económicos, sí, pero también esfuerzos personales, ¿no? Por recuperación de la historia, por mantener un poquito la esencia de lo que en la tierra, digamos, que predomina, ¿no? Hay en el propio Pazo, como son los viñedos, ¿no? Todo ese cuidado también diario que vamos mimando y demás, pues bueno, es un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero porque nace de entraña. Oye, una curiosidad solo, porque yo estoy seguro que muchos oyentes ya se lo están preguntando. ¿Es un Pazo visitable o es un Pazo que tiene restringidas las visitas? No, por supuesto. Está abierto al público. Nosotros encantados de recibir a todo el mundo, sin problema ninguno. Pues es un dato importante porque en muchos casos hay que, bueno, o bien solicitarlo antes o bien, en fin, cumplir una serie de protocolos. Bueno, decíamos, es un Pazo que se ha salvado, no como otros que están en estos momentos prácticamente en la ruina. Hace unos días estuvimos en Lourizán, el Pazo que allí existe, la verdad que es lamentable. El Pazo de Arretén en estos momentos, ¿qué funciones cumple? Aparte del valor artístico, ¿lo tenéis como bodega? En fin, ¿qué es lo...? No, en principio lo tenemos como casa para nosotros, para disfrutar la familia de la finca. Hombre, lo que pretendemos es que, pues, en un futuro no lejano, pues poder intentar abrir y hacer un hotel enoturístico o algo similar. Bueno, ahora está muy de moda el tema de las bodas en este tipo de edificios y tal, son cosas que se están estudiando. Pero bueno, lo más importante ahora es el tema del viñedo, que es lo que más estamos cuidando y analizando diferentes terrenos, porque tienen ocho zonas dentro del viñedo que vinificamos por separado en esas 8 zonas y bueno, estamos un poco estudiando cómo es realmente y para sacar mayor provecho al viñedo. Efectivamente, y ese cuidado del viñedo viene también por algo muy importante, ¿no? Todo el Pazo también está rodeado de frutales, ¿no? Y demás. Sobre todo eso que le genera el propio entorno. Partiendo ya de que es un valle que necesita unos cuidados específicos también por el alto nivel de humedad, también generarle biodiversidad le aporta al viñedo matices únicos, ¿no? Y es mucho en lo que estamos invirtiendo, ¿no? Precisamente para que la materia prima que emana de esa tierra, que nos está regalando, ¿no? Ese Pazo, pues realmente luego pueda ser plasmada en productos muy diferenciados, ¿no? Y que el consumidor pueda disfrutar de ellos. Oye, Cristina y Manuel, me llama la atención, en la mayoría de los casos estas grandes empresas, estas grandes bodegas, siempre tienen o bien un Pazo, o bien un castillo, o bien cualquier tipo de construcción de estas que sobresale y destaca. Yo no sé por qué se hace, si es para demostrar por imagen, para demostrar de alguna forma la riqueza, el apoyo, el poderío económico. ¿Por qué? No, yo creo que es justo al revés. Y te explico el por qué. Porque realmente cuando tú decides invertir, ¿no? En un espacio con estas características, con el coste económico que decíamos antes y también personal que conlleva, si es solo mirando rentabilidad, no se llegaría a hacer nunca. Precisamente se hace por pasión, por querer recuperar y mantener la historia para los que vienen detrás, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la motivación que lleva a invertir en este tipo de espacios. Sí. Te lo preguntaba, lo comentaba, porque no solo aquí en Galicia, pero incluso fuera de Galicia, en Barbastro yo estuve recientemente, la bodega esa que le llaman casi el pequeño Guggenheim o la de Marqués de Riscal, son edificios que sin duda ninguna se hacen con algún objetivo. Bueno, me acepto la explicación que me acabas de dar, pero desde luego esas 2 bodegas concretamente casi tienen un reclamo turístico tan importante por el edificio como por la bodega. La bodega en sí. Van vinculados, ¿no? Realmente. Yo creo que cuando un producto
tiene otros valores a mayores, ¿no?, de la calidad que pueda tener el propio producto, pues a la gente eso les motiva, ¿no?, porque toman contacto con esa sensibilidad y les satisface más, ¿no? Con lo cual yo creo que van por ahí los tiros. Bueno, vamos ya por el segundo Petroni. Yo creo que el programa de momento no ha perdido calidad. Yo creo que debemos saber algo más de este vermú. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo son los viñedos? ¿Cómo es la bodega que tienen ustedes en propiedad y que es la madre y el padre del Petroni? Yo ahí quería trasladar un poquito, ¿no?, que Petroni tiene tres partes, ¿no?, dentro de su elaboración. Por una parte está pues un lado un poco más industrializado, que es la destilería, donde hacemos los macerados sobre la base vínica y demás, ¿no?, que necesita elementos de industria importantes, de investigación también, ¿no?, y elementos que digamos que permitan aportar diferenciación al producto. Por otra parte, tenemos el lado romántico, hablamos de esos viñedos, ¿no?, rosalianos, de esa tierra tan especial en la que estamos obteniendo la materia prima, el albariño, ¿no?, para nuestros vermús. Y luego tenemos el lado artesanal, porque no hay que olvidar que Petroni se embotella a mano y de 6 en 6. No queremos perder esa esencia. Muchas veces, Manuel, ¿no?, hace referencia al lado familiar, y es muy importante, ¿no?, que la artesanía esté presente en el propio producto, ¿no? Y creo que ese es un poquito el resumen. Hablabais de un albariño que yo no sé si es un albariño que tiene propiedades similares a los otros que tenemos aquí en Galicia, o bien en el Salnés, en el Rosal, en el Condado. ¿Tiene algunas características propias el albariño de la bodega Retén? Hombre, yo creo que nuestro vermú está diferenciado un poquito por el albariño que tenemos en la subzona de Luya, ¿no? Es una zona un poquito más fría y da unos vinos un poquito más frescos, un poquito de más acidez. Y yo creo que eso beneficia mucho a la elaboración de nuestro vermú. No obstante, ahora, por ejemplo, nosotros pues ya tenemos que mirar y estamos empezando a controlar viñedos de la zona de Luya para poder crecer un poquito. La bodega en estos momentos porque yo os veo a vosotros, a Cristina y a Manuel, jóvenes. No sé si es una bodega que tiene trayectoria, que tiene historia detrás, o es joven como vosotros. Nada, es muy joven. Es muy Pero joven. No tiene. Que el viñedo, o sea, las viñas, en fin. Las cepas tienen pues 45 años, entre 25 y 45 años. Pero bueno, nosotros empezamos a elaborar vino, pero casi lo consumíamos todo en el grupo Hotel Escala. Sí. Casi Porque muy ¿cómo es la poquito. empresa vuestra? Porque no se dedica solo, parece, ¿no?, que no es solo fabricar Petroni. Tenéis otra serie de ramificaciones y, en fin, esto es fruto de una serie de buenos entendimientos, ¿no? No, Vermutería de Galicia, lo único que hacemos es, de momento, vermú. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues dentro de Vermutería de Galicia, pues está Bodegas Pazo Retén, que, bueno, pues un poco nos dedicamos a la elaboración del... A mí me encanta la humildad siempre que tiene Sí. Manolo, ¿vale? Y me vas a permitir que diga Sí, Manolo, hombre, sí. ¿vale? Porque además se lo digo con mucho cariño. A ver, comentábamos precisamente, ¿no?, que teníamos parte industrial, parte romántica, parte artesanal y demás, ¿no? Dentro de todo esto, precisamente, una de las partes importantísima es los viñedos, ¿no?, y donde están enclavados. Eso forma parte de la humildad de este caballero, que aparte tiene todo el grupo Hotel Escala, ¿no? Por eso entiendo tu pregunta, ¿no? El Grupo Hotel Escala se dedica precisamente a lo que mejor saben hacer, que es trasladar de forma familiar su visión de la hostelería. En este sentido, el Grupo Hotel Escala tiene el hotel más grande en un solo bloque que existe en Galicia, muy orientado también a visitantes y peregrinos, pues estamos en zona de Camino de Santiago. Por otra parte, tiene un asador espectacular
espectacular que es Asador o Pazo. Manolo, Bueno, lo digo te voy a fichar ya, te voy a fichar de directora comercial. Esto que te habéis olvidas hecho- de Bermutería y de directora comercial del Esto que habéis del hecho grupo. vosotros puede servir de ejemplo para que alguno de los oyentes que estén en estos momentos pues planificando algo, oye, pues le deis alguna luz. Porque además, ¿tuvisteis apoyos, ayudas públicas o fue todo...? Nada, esto fue todo capital personal y sobre todo, vuelvo a insistir, motivado por una inquietud que tenemos por respetar nuestra zona, tanto materias primas como inversión en historia, en cultura, en viticultura, en enología y demás. Tren que me leva pola beira do Miño, me leva polo meu camiño. Tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destiño. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que sexa amor e paz, o atouparei, eu o terei, a miña moza no meu lar. E ti xa probaches o Petroni. Disfruta do vermú de Padrón elaborado con albariños sobre lías. Goza da frescura do Petroni e déixate conquistar polos aromas e sabores da nosa terra. Petroni, o vermú de Galicia, o vermú dos galegos. Están ustedes durante esta conversación insistiendo mucho, sobre todo en el apartado cultural, curiosamente, y en el arraigo que tiene toda esta empresa con Padrón, con la historia, la cultura y el carácter. ¿Esto por qué? ¿Es por sentimiento, por pasión, por casualidad? No, yo creo que es por pasión. Porque además tenemos el Camino de Santiago, que también tiene su influencia, con Cela y con Rosalía, ¿no? Efectivamente, Padrón es una zona muy rica, ¿no? En cultura, en arte, en gastronomía. También quien no conoce el afamado y robado pimiento de Padrón, ¿no? Ya le estáis a la zaga, en cuanto a conocimiento general. Efectivamente, nos sale de entraña. Entonces, es el tema. Con lo cual, esto realmente, a medida que vas teniendo más conocimiento de la historia de tu tierra, ¿no? Y demás, y muchas veces ves que esa historia se va perdiendo por intereses o por dejadez y demás, cada vez nosotros nos estamos volcando más en recuperarla, ¿no? En trasladar toda esa historia al mundo y demás, desde este pequeñito punto de Galicia, Sí. Pero sobre todo también pensando en nuestros hijos. Flaco favor le podíamos hacer si no ponemos nuestro pequeñito granito de arena en recuperar precisamente toda esa historia y toda esa cultura, con lo cual es pasión. Ujú. Pues oye, nos alegra que esté dando tan buenos frutos. En la elaboración del vermú del Petroni, algo por ahí me llamó mucho la atención el paralelismo que hacéis con las ocas. O sea, ¿por qué este animal lo estáis utilizando en el buen sentido de la palabra para explicar un poco ese proceso de... A ver, hace un ratito comentabas, Mateo, que estamos en una tierra muy vinculada al Camino de Santiago. Vale, aquí hay una realidad. El Camino de Santiago, cuyo final está en Santiago y pasa por nuestra tierra, por Padrón, vale, si lo analizamos históricamente, pues estaba muy vinculado a una tradición pagana previa, que era el Camino de las Ocas. Nosotros, una vez más, queríamos hacer y plasmar cultura e historia en el propio producto, ¿no? Entonces nos anclamos en las ocas, en ese animal sagrado, ¿no? Que luego dio lugar a lo que es el actual Camino de Santiago. Tanto es así que todo surge, ¿no? Por esa palabra, Petroni, patrón, Sí. Ahí ¿no? era la siguiente pregunta, haciendo ¿Por qué homenaje precisamente a la llegada de los restos del apóstol a la villa de Padrón, denominada durante mucho tiempo, y así lo certifican escritos, como Villa Petroni. Vale, entonces está todo muy vinculado a nuestra cultura y a nuestra historia, y queríamos un poco recuperarla, porque el Camino de Santiago, como todos sabemos, acaba en Santiago, pero yo me quedo con un refrán que se oía en mi casa y se lo escuchaba a mis abuelos, ¿no? Y demás. Y es: quen fai o camiño
e non vai a Padrón ou fai o camiño ou non. Nos está diciendo ya mucho, ¿no?, ese refrán, ¿no? Con lo cual lo que queremos es un poquito recuperar esa historia y poner en valor nuestra tierra a la que queremos y adoramos. Ahora se está haciendo además la ruta marítima, que se está fomentando mucho. Viene incluso un barco creo que viene desde Vilanova hasta aquí, hasta Padrón, ¿no? Efectivamente. Pues, bueno, entonces estamos ya, era la pregunta lógica, el nombre surge porque algunos en algún momento, Petrus o Petroni, Petrus, Pedro, en fin, no, es Padrón, es la evolución de Santo Patrón, Sant Petroni, Villa Petroni, Padrón. Bueno, pues entonces ahora ya, una vez que tenemos la explicación del nombre, llama poderosamente también el diseño de la botella, porque es una maravilla, no te deja indiferente y además veo que tiene motivos no solo en lo que es la estética de la botella, sino el contenido y los adornos. Que bueno, mejor que lo expliques tú, que lo sabes mejor que yo, o Manuel. No, casi lo explica mejor Cristina porque, bueno, mejor que ella no hay nadie, o sea, que mejor que lo explique ella. Porque es que tenemos que ir lejos, para ver lo que hay aquí en esta botella. Efectivamente, son tantos los elementos que nos regaló nuestra tierra. ¿El diseño tiene nombre? Porque merece la pena reconocerle el valor. A ver, es que el nombre que tiene es nuestra tierra. Fue un regalo de nuestra tierra y explico por qué. Todo se construye a partir de Sant Petroni. Se busca una imagen de marca, en este caso las ocas, ya explicamos el porqué de la vinculación, correcto. Y demás. Incluso se hace homenaje a Catedral da Rocha Branca, que existía en la zona de Padrón, en Terras de Iria, de ahí la botella blanca y tan esbelta, tan alta, ¿no? Diciendo un poco, esta es mi elegancia, y demás. Y teníamos tanta historia que contar de nuestra tierra, que lo que hicimos fue un Da Vinci de la historia de Padrón. Desde que era puerto y llegaban barcos cargados de especias y demás, hasta la actualidad. Y pasando por algo importante también, que no sé si sabes, Mateo, que dicen que las primeras cepas de albariño llegaron en barcos a Padrón. Y como Padrón era un valle totalmente inundado y demás, no había dónde plantarlas y las llevaron a unas salinas que dio lugar al nombre del actual Salnés. Y qué paradojas, ¿no?, de la vida, que somos la última subzona, ¿no? Oye, yo no sé, estos productos surgen por arte de magia, tienen detrás un montón de años de investigación, necesitáis, no sé, disteis por casualidad con aquella hierba, aquel producto que le da ese sabor característico. ¿Cómo es, cómo nació y cómo brilló la idea esa? Hombre, yo creo que en el tema del vermú, yo creo que está todo escrito. Sí. Simplemente pero lo que es diferente a los demás. Bueno, exactamente porque quisimos hacer algo pues diferente y sobre todo pues arraigado en Padrón y con mucha pasión. Y lo que buscamos aquí en Padrón, pues a ver qué es lo que tenemos aquí para hacer un vermú, y al final pues teníamos todo prácticamente. O sea, los mejores viñedos, pues en la destilería, pues los mejores alcoholes van para el macerado. Pero Manuel, esto trabajasteis durante un tiempo, me imagino yo, que no fue espontáneo. Hombre, no fue espontáneo, pero a lo mejor sí espontáneo, ¿sabes? Sí. Porque yo vuelvo a... Porque Cristina siempre me lo critica, ¿no? Siempre digo, que al final nos reunimos los 4 amigos, ¿no? Sí. Pero fue un poco así, fue un poco de una charla entre amigos y bueno, y surgió... ¿Quién recogió las hierbas? ¿Quién las mezcló? ¿Quién las manipuló para decir, oye, esto es lo que interesa, es lo que perseguíamos o esto nos gusta? Porque es lo que un poco trataba yo de contarles a la gente. Me imagino que tenéis especialistas profesionales que están pensando en cómo exprimir, cómo rentabilizar o buscar el valor añadido mayor al producto, al albariño, al vino. A ver, cuando partes de tradición, ¿no?, y demás, las complicaciones son un poco menores. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a decir nunca fáciles, pero sí un poco menores. Nosotros partíamos de una trayectoria muy importante, ¿no? Estamos hablando que es la fusión de varios sectores, ¿no?, y demás que ya tienen mucha trayectoria. Y en este caso, Destilerías Compostela es una destilería que lleva 30 años en el mercado, elaborando muchos tipos de productos y demás, con lo cual tiene la experiencia. Yo tengo la gran suerte
de que esa destilería, pues una vez más, tiene el toque familiar, donde la enóloga y directora del laboratorio de la destilería es mi cuñada. Y tiene el don, que creo que es un don, que es capaz de entender lo que le trasladamos que busca el mercado, y es capaz de plasmarlo en productos. Y aquí pues fue un poco lo que hizo. Nosotros buscábamos un producto que mantuviese la esencia del albariño, un vermú que fuese vermú pero manteniendo características propias a la variedad, y que sobre todo agradase al consumidor, ¿no? Y fue capaz de hacer Petroni, ¿no? Sí, perdona Cristina, perdona Manuel, ya veis, hablando simplemente de Padrón, del Pazo de Arretén, de algunos aspectos culturales y sociales de vuestra empresa, se nos ha pasado el tiempo. Si os parece, dado que ya sabemos en qué consiste el vermú Petroni, habéis comentado el proceso de elaboración que se inició en vuestros laboratorios, si os parece, quedamos citados para el próximo domingo y seguimos hablando ya más detenidamente de las características del vermú, de las cualidades que tiene, con el fin de que todos los oyentes sepan sacarle el mayor rendimiento desde el punto de vista gastronómico y hostelero. Muchísimas gracias y la verdad es un verdadero placer. E ti xa probaches o Petroni. Disfruta do vermú de Padrón elaborado con albariños sobre lías. Goza da frescura do Petroni e déixate conquistar polos aromas e sabores da nosa terra. Petroni, o vermú de Galicia, o vermú dos galegos. Vermut con Ser. La entrevista, el reportaje, el debate,